¿Cuál crees tú que sea el mayor beneficio de hacer el trabajo del eneagrama? Que además es un mapa que no solamente me permite verme 360, todo lo que no había visto, sino que me da las rutas de hacia dónde debería yo apuntar para crecer, de hacia dónde gano flexibilidad, hacia dónde gano libertad. Yo creí esto en algún momento porque lo vi, porque me lo dijeron, a través de una vivencia, eso fue lo que interpreté, a decir, ahora puedo transformar esa realidad. Entonces salir de esa estructura que realmente lo que hace es limitarme. O sea, lo primero que vas a ver es tu sombra y a veces no es tan cómodo. O sea, reconocer tu ego completo. No es amable. No es amable para nada. Esto es una tarea que duele. Marce Tapias, especialista en eneagrama, una herramienta de autoconocimiento que estudia los distintos tipos de personalidad y que nos ayuda a comprender nuestros patrones de conducta y cómo influyen en nuestras relaciones y en nuestras decisiones. Reconectándonos podcast. Marce, encantada de tenerte acá. ¿Cómo el eneagrama puede ayudarme a autoconocerme, regular mis emociones y saber dónde puedo estar repitiendo un patrón, atorada con algo que me cueste desarrollar? Ok, ahí me hiciste muchas preguntas y entonces hay una respuesta larga. Primero, el eneagrama te ayuda a conocerte precisamente porque te muestra, imagínate que tú tienes un mapa gigante donde te dice hay muchas formas de ver el mundo. Okay. Y desde esa mirada del mundo tú vas a sentir cosas distintas y vas a tener digamos que un set de creencias diferente, ¿verdad? No es lo mismo una persona que nace, vamos a decir, en la montaña y que todo el tiempo está viendo árboles, verde, a una persona que nace en la playa y todo el tiempo está viendo el mar, palmeras. Entonces, cuando tú los juntas a conversar, uno va a decir, el mundo es así, y el otro va a decir, el mundo es de otra manera. Y tal vez van así como, no, pero no es así. Entonces, el eneagrama empieza a mostrarme eso, desde dónde veo yo el mundo. ¿Listo? Y como lo veo desde ahí, esto viene además desde un lugar que se formó desde muy pequeñitos. Es decir, nosotros desde muy pequeñitos vamos formando una personalidad tratando de adaptarnos a eso que creímos que el mundo esperaba de nosotros. Ejemplo, si a mí me dijeron de pequeña que yo tenía que ser una niña tranquila, calmada, porque es que los niños gritones y hiperactivos nadie los va a querer, entonces lo que voy a tender a hacer es eso, ¿verdad? Como volverme una persona mucho más tranquila. ¿Para qué? Para que mi familia me quiera. Y eso va a ir formando un tipo de personalidad, como una especie de personaje que yo voy a actuar durante mi vida, pero ese personaje también tiene algo que en Eneagrama nosotros llamamos la pasión. Y la pasión me habla de la distorsión emocional que yo tengo y de eso que busco apasionadamente a través de mis acciones y de mis comportamientos. Ejemplo, si de pequeñito, por ejemplo, yo dije, uy, el mundo es muy peligroso y entonces viví tal vez una serie de circunstancias que hicieron que yo me cerrara y me volviera una persona con una armadura muy gruesa, entonces tal vez mi pasión va a ser buscar las cosas más intensas. En Eneagrama, por ejemplo, esa pasión la llamamos la lujuria, que no tiene nada que ver con la parte de lujuria como la entendemos tradicionalmente. Como la entendemos, sino con esa parte de yo necesito intensidad porque es tan grueso el caparazón que me puse que no siento nada. Y necesito intensidad para poder sentir. ¿Ves? Y antes de continuar, explícanos qué es el eneagrama. Ok, ¿qué es el eneagrama? El eneagrama, muchas personas lo describen como una herramienta que se puede usar para hacer terapia, para el autoconocimiento, para entender mis patrones, para entender mis heridas de infancia, para entender mi forma de ver el mundo, pero yo lo veo como una sabiduría. ¿Por qué? Una herramienta para mí es algo que tú tomas, usas y dejas. Ok. Una sabiduría es algo que tú logras integrar a tu vida y entonces se vuelve parte de ti y todo el tiempo vas a estar usándolo y el eneagrama es eso. Es una sabiduría que además acompaña al ser humano desde que el ser humano se preguntó, ¿para qué vine a este mundo? O sea, ¿qué estamos haciendo acá? Desde ese momento el eneagrama nos acompaña. Y digamos que se ha ido trayendo a través de la historia, se ha ido formando
a lo que hoy en día conocemos el eneagrama de la personalidad. Exacto, sirve para estudiar las personalidades. Ajá, Y ajá. eso define o determina varios tipos de personalidades y desde ahí yo puedo saber soy de esta manera o me identifico de esta manera o no. Exactamente. Entonces, en el eneagrama, el nombre mismo lo dice, nos habla de un símbolo que tiene 9 puntas. Es una estrellita Es una de 9 estrella. puntas, exacto. Y en esa estrellita, pues, básicamente vamos a tratar de identificar dónde me quedé atrapado, en qué lugar de esos me quedé fijo. Ok. Y desde ahí es precisamente desde donde me cuesta trabajo moverme y ver cómo los demás ven ese mundo de una forma distinta. Entonces, esa es la base, aunque después cuando tú estudias eneagrama te das cuenta que es mucho más. Después empiezas a ampliarlo y te das cuenta que cada uno de esos 9 tiene 3 formas diferentes de mostrar toda su parte instintiva o de estar en el mundo, que además hay diferentes niveles de conciencia dentro de cada uno, que además tenemos algo que nosotros llamamos las alas y es como mi vecino de ese mapa también influye en mí. Entonces empiezas a darte cuenta que, claro, parece una enciclopedia de 9 tomos, pero dentro de esos tomos hay capítulos, subcapítulos y demás, Claro. y ahí ya tienes que empezar a ir más y más profundo. Entiendo que entonces es, bueno, a ti no te gusta llamarle herramienta, ¿cómo le pudiéramos decir? No, pero sí, vamos a decir que Ok. en ese momento es una Es herramienta una para el herramienta para, autoconocimiento. exacto, de autoconocimiento para que nos indica 9 tipos de personalidades, o está esa estrellita con 9 tipos de personalidades. Y estas personalidades, nacemos con ellas, se van gestando en nuestra infancia, de acuerdo a lo que vivimos. Se puede ir modificando en el tiempo. Puedo estar un día en un número, bueno, en una etapa de mi vida en un número y en una etapa diferente en otro número, ¿o no? Me encanta. Entonces, no, nosotros no nacemos con una personalidad, nacemos con una parte biológica que es una predisposición que llamamos temperamento. Ok. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un animalito, un perrito, ¿verdad? Y decimos, ay, tiene un temperamento súper juguetón. Y es que tiene esa tendencia diferente al resto de su camada a estar más dispuesto a explorar el mundo y a jugar. Entonces, sí nacemos con una parte que es biológica y genética, que es el temperamento. Después vamos desarrollando algo que se llama el carácter. Y el carácter es eso que vamos formando y que tiene que ver con nuestros comportamientos que generan, qué reacciones generan y cómo eso lo convertimos en una especie de mandato, de creencia, en algo que nos hace modificar nuestra conducta. Entonces, el carácter es lo que yo te decía ahorita. Carácter puede ser, me dijeron, tranquilita porque los niños que son demasiado hiperactivos no nos gustan y yo me voy tranquilizando o calmando. Ese va a ser parte de mi carácter. Cuando yo sumo esas dos, hablo de personalidad. Ah, ok. Entonces esto lo quiero aclarar para que lo podamos entender bien. Si nacemos o tenemos una tendencia que sería el temperamento. Y luego hay un carácter que se va formando de acuerdo a lo que nos dijeron de niños, a las experiencias y todo eso. Y juntos, al menos eso es lo que entendí, el temperamento y el carácter forman la personalidad. Exactamente. Y el eneagrama nos ayuda a leer esa personalidad. Nos ayuda a leer la personalidad. Entonces, como nos ayuda a leer la personalidad, nos va a mostrar qué pasó en la infancia, ¿verdad? ¿Qué pasó a nivel tanto instintivo? Porque yo siempre he dicho que es el animalito, la parte más instintiva, la que se hiere. Eso que generó a nivel emocional y eso que me hace pensar o qué creencias genera en mí. Ahora, tú me decías, ¿esa personalidad puede cambiar en el tiempo? Como personalidad, no. Es decir, la personalidad tuya va a ser la misma desde que la construyes hasta el día que te vayas de este mundo. Pero lo que sí va a cambiar, que es cuando vemos a personas y decimos, no, pero sí ha cambiado, es que vemos el cambio en niveles de conciencia, en desarrollo. Imagínate que es como si tú tuvieras un diamante que está por fuera lleno de roca. Entonces todavía no lo ves. Claro. Sigue siendo el mismo diamante, pero en la medida en que lo pules, Es que vas viendo su brillo, exacto, vas viendo, claro. brillo, belleza, estructura, pero el diamante es el mismo. Entonces, eso es lo que hacemos con la personalidad. Si trabajamos, la idea sería como ir puliendo ese ego, ir quitando esas capitas y ir sacando esa parte que es más linda de nosotros, que es realmente nuestra esencia. Entonces, la personalidad o el eneagrama nos invita a no quedarnos con yo soy esto, yo soy la roca,
sino a ir a buscar eso que está como esencia, que traías. Que traía. Pero aquí, a ver, si yo tengo mi temperamento y construí mi carácter quizás a base de experiencias difíciles, ponte que te decían no puedes hablar, o porque quizás a veces como niños interpretamos, aparte de que nos ocurren cosas, tenemos como interpretaciones de ciertas situaciones que pudieron haber ocurrido. Pero vamos al espacio difícil y construí un carácter, no sé, agresivo, fuerte. Yo eso no lo puedo cambiar. Cuando me dices, porque eso construye una personalidad, me dices que no se puede cambiar la personalidad. No, lo que va a estar de base en tu personalidad va a ser la herida, siempre va a estar. Va a estar la misma búsqueda, por ejemplo, en el caso de una personalidad agresiva, vamos a decir que usualmente una persona que pasó por momentos de vida fuertes, la tendencia va a ser a construir esa caparazoncito muy fuerte, ¿verdad? Entonces la tendencia va a ser a buscar, por ejemplo, en este caso, lo que yo te decía, intensidad. ¿Para qué? Para sentir. Entonces, ¿eso va a cambiar? Sí, esa parte sí la podemos cambiar. Entonces, la base está, la herida está, lo que esa herida en términos de comportamientos genera va a estar, pero el comportamiento puede pasar de una versión agresiva a una versión firme, por ejemplo. Y es totalmente distinto ser agresivo a ser firme. Total. Es la misma personalidad. Claro. Pero la comunicación cambia o la manera de expresar. El comportamiento y la forma en que se expresa esa personalidad pasa de esa parte que es, vamos a decir, como explosiva o delicada. De sombra. Ajá, exacto. A esa parte que puede ser de esencia y de luz. Entonces, en Enneagrama, por ejemplo, pasamos de pasiones a virtudes. Ok. Pasamos de fijaciones, que es toda nuestra parte de cómo yo me cuento una historia de cómo es el mundo. El mundo es muy peligroso, el mundo es una locura y solamente el más fuerte sobrevive. Versus el mundo es un lugar lleno de posibilidades, donde efectivamente pueden haber retos, pero yo los puedo pasar porque tengo las herramientas. Es la misma personalidad, pero va a ver el mundo desde su sombra, desde ese lugar de supervivencia, a ese lugar de conciencia donde ya las herramientas soy yo quien las maneja y no me maneja ese dolor a mí. Claro. Bueno, entonces tiene sentido con lo que estabas diciendo, que es ese diamante que vas puliendo y que vas retirando la roca, las capas y te vas quedando a la esencia. Entonces, entiendo que esto serviría como llevarnos de la sombra a la luz y empezar a reconocer las fortalezas, el brillo interior, para no quedarte atrapado en esa personalidad. Sí, entonces nosotros hablamos de pasar, lo que yo te decía, de esa parte que es completamente distorsionada, de nuestra parte sentimental distorsionada, que serían las pasiones, a esa parte que es elevada y consciente de ese mismo lugar, de esas emociones. O esa parte distorsionada de la idea que me hice del mundo y de lo que el mundo espera de mí y de cómo es, a ver el mundo de forma neutra y poder cambiar precisamente esos patrones de creencias y decir, ok, yo creí esto en algún momento porque lo vi, porque me lo dijeron, porque a través de una vivencia eso fue lo que interpreté, a decir, ahora puedo transformar esa realidad. Entonces, salir de esa estructura que realmente lo que hace es limitarme. Claro, porque sí, no te deja expresar tu potencial. ¿Cómo puedo empezar a aplicar el enneagrama? ¿Cómo sé qué tipo de personalidades hay? Porque hay 9. Entonces, ¿cómo sé? Obviamente me imagino que estudiando la herramienta o estudiando el enneagrama, pero ¿cómo identifico en cuál estoy? Y lo que te preguntaba hace rato, ¿puedo estar en un número y luego pasar al otro y luego al otro? Entonces, el enneagrama es una herramienta que no es una herramienta fija. Es decir, tú sí vas a tener lo que yo te decía, tu personalidad no va a cambiar. El día que tú dices, me acabo de dar cuenta que yo me identifico con un eneatipo 2, ese no va a cambiar. Pero con el tiempo tú sí puedes a veces estar como haciendo movimientos dentro del enneagrama. Es decir, tú puedes, por ejemplo, estando en el 2, decir, hoy me estoy sintiendo mucho más un 2, vamos a poner un ejemplo. Puede ser una persona que ve el mundo desde ese lugar de si yo de alguna forma logro volverme importante para ti y ser esa mejor amiga que tú siempre has querido tener y te proporciona esas cosas que tú necesitas, por supuesto tú me vas a amar. Claro.
Eso pareciera lindo, ¿verdad? Pero va desde el desde una ego- necesidad. Pero desde el ego, desde esa necesidad, yo necesito que me amen, ¿cómo te conquisto para que tú me ames? Entonces, supongamos que tenemos esa personalidad. ¿Va a ser la misma? Sí. Pero van a haber momentos en que, por ejemplo, yo te hice una invitación y tú no llegaste. Y yo me sentí muy defraudada porque yo que he hecho tanto por ti, ¿cómo no me acompañas tú a eso que yo te invité? Y ese día puedo estar más agresiva y puedo estar haciendo un tránsito hacia un 8, por ejemplo. Ok. Y puedo estarme viendo mucho más brava, expresando esa molestia y vamos a decir como, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Cambio de personalidad? No. No. ¿Hizo un movimiento dentro del enneagrama? Sí. Sí. Y esos movimientos pueden ser movimientos que duran momentos del día o pueden ser movimientos en los que nos quedamos a veces atrapados por un buen tiempo. No sé, por ejemplo, una persona que sea muy enfocada en el logro. Entonces, de pronto pasa algo, no logra algo y esa afectación de si yo no logro, yo no existo, lo que O no hace, valgo. yo no valgo, la hace entonces entrar como en un momento de ¿quién soy yo? Me perdí. Y eso puede hacer que vaya hacia un tránsito, hacia otro tipo, donde usualmente se desconectan. Y es como, entro en mi mundo, me aíslo un poquito y no quiero estar afuera. ¿Por qué? Porque necesito de alguna forma como recargar energía, pero no lo estoy haciendo de una forma sana, puedo estarlo haciendo desde el consumirme 800 series de Netflix, entrar O a pensar hacer... que no sirves, que no vales y no lo vuelves a intentar. Sí, claro, todo eso viene desde ahí, pero digamos que la desconexión es un movimiento en el eneagrama donde se vería como esta persona que estaba tan afuera, ¿qué pasó? Se desapareció, sí, se fue, se retrajo Ok. y se va hacia otro lugar a hacer cosas que la desconectan desde ese no lo logré. Entonces puedo entrar a hacer miles de tareas que no tienen ningún sentido, pero estoy ocupada. Y como estoy Ok. ocupada, entonces No, no, no no te pasó das cuenta, nada. no pasa Yo, nada. yo aquí no siento nada y no pasó nada, ¿ves? Entonces, ahí sí hay movimientos. Entonces, lo que tú decías, sí, yo me puedo mover dentro del enneagrama, sin embargo, mi personalidad va a seguir Va a ser la siendo misma. la misma. Ok, entonces antes de continuar y para que podamos seguir entendiendo, nos podemos dar características, o sea, nos podemos pasear por las 9 personalidades desde la luz y la sombra. Wow, es largo. Bueno, pero porque como vamos hablando y hablamos del 2, del 8, para que se pueda entender más cómo es la personalidad del 1, el 2, el 3 y hasta el 9. Ok, entonces, voy a empezar desde el 8. Ok. No, vamos a Porque, empezar desde te iba a el decir 1. por qué es del Vamos a 8. empezar desde el 1. Es más porque como la enseño, Ah, ok. hay un orden Ah, lógico ya. de enseñar. Ah, Pero digamos ok. que aquí vamos a empezar desde el 1. Entonces, en el 1, ¿qué solemos hablar? Vamos a hablar de una persona que, digamos que tiende a encasillar las cosas en blanco o negro, que le cuesta mucho trabajo ver esos puntos medios, que está buscando constantemente perfeccionarse y perfeccionar lo que ve y vamos a decir que desde esa sombra, digamos que desde este lugar más superficial, porque lo voy a hablar desde el lugar más superficial, está buscando como, es el que ve siempre el errorcito en cada lugar, ¿verdad? Ok. Entonces, si habláramos como de arquetipos, hablaríamos de un perfeccionista, Ok. ¿vale? Que precisamente hay una rigidez, pero esa rigidez viene de yo en algún momento sentí que no daba la talla, que siempre había un pero, que me faltaba, como que no estoy, que de alguna forma no soy pulcro, no estoy Claro. limpio en la vida. ¿Y ese sentimiento, por lo general, es en la niñez o puede ocurrir ya cuando eres adulto? ¿O eso se forma realmente? Eso se forma en la niñez. Se forma en la niñez más o menos entre los 0 y los 7 años, que es donde tenemos estas primeras experiencias que nos marcan profundamente. Y aquí hago una aclaración. Digamos que esas experiencias no tienen que ser experiencias dramáticas, Trauma. no estamos hablando de traumas complejos, sino de el trauma con T minúscula. Todas las veces que yo hacía algo me decían sí, pero. Pero. Ujú. Ay, lindo cómo te peinaste, pero. Ajá, sí, sí. Linda cómo está la vestida, pero vente arreglo tal cosa. Ahí viene el como, nunca llego a la Nunca meta, llego. nunca llego. Entonces, en ese 1, esa es la sensación. Se Siempre pudiera necesito aplicar, perdón que te poder. interrumpo ahorita que me dices que no llego, se pudiera aplicar de repente a las calificaciones del colegio. Cuando, no sé, sacábamos, en el caso de Venezuela, que es como del 1 al 20, 20 obviamente siendo la mayor calificación, y te quedas en 18. Y entonces tus padres
Sí, pero no llegaste a 20 y esa exigencia te puede colocar en esa personalidad 1. Sí, pero acá es importantísimo que hagamos una aclaración y es que nunca se trató de lo que nuestros papás nos dijeron. Ah, no. No. Es de cómo lo De percibimos. la interpretación que yo hice. Yo me lo tomé como no doy la talla y si yo no logro llegar a ese estándar no me van a amar. Porque literalmente todos vamos a buscar que nos amen, que nos acepten y que nos den seguridad Todos queremos para pertenecer. sobrevivir. Ujú. Entonces, desde ese estándar es, si yo logro dar la talla, si yo logro ponerme a ese nivel de exigencia que creo que el mundo tiene hacia mí, finalmente alguien me va a amar. Exacto. Entonces, en ese uno la sensación es esa. No soy llego. suficiente. No llego a ese punto. Y Y te constantemente conviertes quiero. muy autoexigente entonces contigo mismo. Y con los Y con demás. el entorno. Y con los demás. Entonces yo digo que ellos tienen el dedito juzgón así Ajá. todo el tiempo de me falta, lindo el vaso, pero ¿verdad? ¿Y cómo sería entonces, desde esto que sería la sombra, si lo llevan a la luz, cómo pudiera ser el comportamiento del 1? ¿O cuál es el reto que una persona que en este momento se esté identificando Ajá. en esta personalidad y diga, es cierto, me siento muy autoexigente o exigente, ¿cómo puede ser ese viaje a la luz o a serenidad. esa serenidad o a ese diamante que dijimos, bueno, esto es un proceso de retirar toda la roca? Tiene que ver con si yo pasar de veo blanco o negro a veo que hay miles de matices, que hay diferentes ritmos, que hay diferentes formas de hacer las cosas, que siempre estoy haciendo lo mejor que puedo Claro. y que esa perfección absoluta realmente existe. No. Sí, de alguna manera, porque el universo ya es perfecto, pero no desde ese lugar egótico de yo quiero las cosas de cierta manera específica, porque es como tú las quieres o como las Es quiere el como otro. esa, pero es que además es muy relativo porque Exacto. tu perfección no puede ser al menos hablando de algo físico, de un hecho. A ti te puede parecer perfecto, pero para el otro de repente no tanto. O sea, la perfección es subjetiva también. Exacto. Entonces ahí llegaríamos a ese momento de como de aceptación de la realidad y de serenidad precisamente al entender que sí, que Porque el estamos bien perfeccionista así. sufre, porque Claro, como nada le es suficiente, todo el tiempo está en una constante búsqueda. pero por supuesto que sufre. Claro. Y el 2. Ok, en el 2 pusimos ahorita un ejemplo. Yo, vamos a ponerlo desde ese lugar, soy el tipo de persona que trato de convertirme en el mejor amigo de el otro o en esa persona que es capaz de leer todas tus necesidades y de suplirlas además, porque de alguna manera, de pequeñito, creí que la forma de ganar amor era esa. Complaciendo de repente o Más haciendo. que complacer es volverme muy hábil conquistando. Son unos buenos conquistadores en ese sentido. Pero adentro hay una necesidad de, a mí no me quisieron como yo quise que me quisieran. Pero esto es consciente o inconsciente. A ver, Totalmente yo quiero, inconsciente. Claro, pero yo quiero ser, no sé, soy amigable y soy de repente generosa o generoso. Puedo ser así desde una luz o desde una gesto amable, o necesariamente si yo estoy en esa búsqueda constante de complacerte, de estar ahí, Me encanta esa pregunta. de atender tus necesidades antes que inclusive me las pidas, es porque estoy desde ese espacio. Me encanta que me hagas esa pregunta porque te voy a poner un ejemplo muy lindo. Y es que cuando hablamos de personalidades, hay personalidades que nos parecen mucho más fáciles ver la sombra y la luz, pero hay personalidades que socialmente nos han mostrado como el deber ser. El deber ser es precisamente estar para el otro, ser servicial, estar disponible. Entonces está muy bien calificado dentro de la sociedad, dentro de las las normas sociales. Yo digo Ok. que tienen una mejor publicidad, ¿sabes? Tienen un marketing mucho mejor que otras personalidades. Ahora, la pregunta es, ¿tú puedes ser amoroso, estar pendiente del otro y demás desde la luz y desde la sombra? Sí, por supuesto que sí. El cuento es, ¿te estás dando cuenta desde dónde lo estás haciendo? Porque hay, y sobre todo a este tipo de personalidad, muchas veces cuando llegan a mí me dicen, ¿pero qué tiene de malo? Claro. Lo que tiene de Se malo pudiera es que entender así. ¿te has dado cuenta de tus necesidades y las atiendes? ¿O siempre está primero el Descuida, otro? ok, claro, claro. Y ahí es donde a veces, claro, ahí está el pero. El pero no es que tú seas amoroso, no, por el contrario. El pero es que si eres amoroso
pero no eres igual de amoroso contigo, ahí eso estás ya en no es de desequilibrio. ego. Ahí está el Ok. desequilibrio, exactamente. Ya. Y lo otro que puede pasar es que muchas veces ven ese dar, pero no se dan cuenta que efectivamente por debajo de ese dar hay como una doble contabilidad, digo yo. Es como que yo voy llevando la cuenta y cuando yo no puedo estar para ti, me defraudo. Pero ¿quién dijo que yo te debía algo? Claro, porque tú lo hiciste, o sea, cuando Se estás supone que desde lo ese- hiciste incondicionalmente. y genuinamente, no esperando nada a cambio. Y ahí es donde entramos en la trampa de si fue desde la esencia, si fue desde mi luz, o realmente yo estaba esperando algo. O estaba como sembrando el camino para cuando yo necesite, tú me pagues todo lo que te he dado. ¿Ves? Ahí Claro. está esa. ¿Ves? En algunos es demasiado fina la línea. Claro. Demasiado fina la línea. Entonces, ¿hacia dónde iríamos? Hacia realmente cuidarme yo, darme lo que necesito y desde ese lugar donde yo estoy llenito, también puedo cuidar al otro, pero no Claro. estoy esperando que él Nada a cambio. me dé nada. Claro, es Entonces, genuino hablaríamos y de amor desinteresado. incondicional real. Real, claro, no con ese interés en el fondo. Exacto. Es bien interesante. ¿Y el 3? En el 3, entonces hablamos de una persona que desde muy chiquita sintió que para ganarse ese amor, esa seguridad y esa aceptación, tenía que hacer cosas. Ya sea porque lo felicitaban por cuando hacía, no sé, llegué del colegio y me pusieron una carita feliz porque pinté. Bonito. ¡Ay, qué lindo! Te celebro. Y eso se va convirtiendo en un qué rico que se siente que me celebren. Entonces, cada vez que yo logro algo, me celebran. Y se convierte como una especie de adicción. A ¿verdad? tener que lograrlo. A tener que lograr. Entonces aquí vemos personas súper enfocadas en eso, en los logros, en conseguir cosas, porque cada vez que yo logro, consigo cosas, pues Me aplauden. obviamente me aplauden, me ven y eso se vuelve delicioso. Claro. ¿Y cuál es el problema? Que llego a identificarme tanto con el aplauso o con lo que logro más bien para conseguir ese aplauso que me pierdo en el camino, no sé quién soy yo, porque yo puedo llegar a ser, no sé, la juiciosa del colegio, porque me aplauden, pero también puedo ser 3 minutos más tarde la deportista porque me aplauden y 3 minutos más tarde puedo ser la persona seria y Entonces no súper tienes una identidad fría. definida porque vas jugando el rol que en el momento te van pidiendo para destacar. Es como un camaleón. Claro. Yo me adapto porque si yo me adapto, tú me vas a querer. Yo soy parte de lo que tú esperas, tú me vas a querer. Entonces ahí hay una búsqueda después, llevaríamos a esa búsqueda de quién eres tú verdaderamente. Sin necesitar tanta aprobación y tanto aplauso Sin necesidad de exterior. aprobación, exacto. Claro. Y eso te puede dificultar con la pareja, con los hijos, en el trabajo, porque siempre vas a estar complaciendo, quizás, ¿no? O vas a estar haciendo cosas para que te digan qué buena eres o bueno. Pero aquí más allá de esa complacencia es piensa en la supermujer, en la que se cargó, o en el superhombre, en el que se cargó todos los roles de todo lo hago, pero ¿a qué costo? ¿Qué cansancio? Claro, claro. Qué cansancio. Entonces ahí viene más un personaje que no conecta tanto con la emoción porque la emoción se convierte en un estorbo para lograr. Claro, porque si estoy en un desarrollo constante, en una ejecución, en una necesidad de aprobación, no puedo sentir. No, imagínate entonces si tú te conectas con, no sé, la tristeza o algo así, es como no, si yo me pongo triste uno no actúa. No actúo. Entonces mejor no. No avanzo. No avanzo. Además, no muestran vulnerabilidad, ¿o sí? Es muy difícil. Claro, porque si todo el tiempo me tienes que aplaudir, quizás asumo que no puedo ser vulnerable para estar al 100, al tope. Exacto. Entonces ahí lo que estamos buscando es que vuelva a encontrarse quién era auténticamente, por ejemplo. Claro. En el 4 vamos a tener una persona que va a estar muy en un mundo interno donde de alguna forma sintió desde muy pequeñito que, si sabes, ese tipo de personas que te dicen, yo en mi familia me siento el bicho raro, yo creo que yo soy recogido, adoptado, yo vengo como de otro planeta. Es el que se siempre la oveja negra, el unicornio de la familia. Ese tipo de personalidad que dice como las cosas que me pasan a mí son tan extrañas y el mundo no entiende todo lo que yo siento y la forma en la que yo me conecto profundamente con la vida. Es como que es una persona que siempre ha sentido que no encaja. No hay una conexión con el mundo. Pero y eso puede ser una genera- apreciación o que realmente no es. viene más de una apreciación. Inclusive pueden ser cosas tan
tan atrás en tu niñez que puede ser algo así como en algún momento, no sé, fuiste a buscar a mamá o a papá, que estaban ocupados simplemente en ese momento y te dicen como, ahorita no. Y fue como, no conecto. No conecto. Hay un rechazo y un Claro. no conecto, no hago parte, algo pasó. Ahí hay una desconexión profunda. Y esa sensación se lleva durante la vida. Y esa sensación va a ser de, como de esa especie de melancolía de querer pertenecer, pero al mismo tiempo entender que entonces si soy el más raro, tal vez llamo la atención y desde ahí también me van a ver. Y entonces el mecanismo es totalmente distinto. ¿Viste? En el otro lado fue, si me aplauden, entonces yo hago muchas cosas. Aquí puede ser, yo voy a ser tan raro que A ver si me van a de terminar tanta notando. rareza me ven. Me van a terminar notando. Entonces vemos personas que literalmente como que usan esa autenticidad para decir, si ven, no hay otro como yo. No hay otro como yo. Pero la búsqueda es, mírame por favor, y de alguna forma busco tratar de conectarme desde ahí. Porque la sensación es ese vacío, Esa imagínate, melancolía esa constante. melancolía constante, Y exactamente. eso lo hemos visto. Hay personas que son como muy melancólicas todo el tiempo. Exactamente. Ya. Entonces, ¿hacia dónde los vamos a llevar? A recordar que efectivamente sí son únicos, como cada uno de nosotros, pero que además sí pertenecen, que la sensación se generó en algún momento, pero que no es real, que sí haces parte Claro, de este todo. claro. Bueno, es que todos somos parte. Y el 5. En el 5 vamos a ver personitas que están muy centradas en la búsqueda de recursos, por ejemplo, el conocimiento, que les permitan entender el mundo, porque en algún momento sintieron que todo lo que tenía que ver con las relaciones y el mundo humano era muy caótico o los desbordaba de alguna manera. Puede ser porque, no sé, mi mamá que decía que me amaba, mis papás que decían que me amaban, me dejaron viviendo con mis abuelos. Porque si me amas, me dejas en otro lugar y me abandonas, ¿verdad? Y puede ser algo así o puede ser simplemente que se sintieron de verdad desbordados de tanto estímulo, tanto exacto, exterior. que necesito como alejarme. Hay una serie que yo siempre digo que es un ejemplo hermoso de Big Bang Theory y ahí vemos a un Sheldon, ¿verdad? Que es como esa mamá súper intensa y él como, déjame, yo más bien me dedico a entender el mundo. ¿Desde dónde? Desde lo racional. Porque desde lo racional yo puedo tratar de contener todo eso y esa comprensión es la que yo siento que me va a dar la seguridad necesaria para poder sobrevivir. Entonces hay una búsqueda constante de eso, de recursos, sobre todo de conocimiento, que me permita. Pero eso te desconecta, si te vas a lo racional, ¿te desconecta de la emoción? ¿O? Muchas personas se desconectan de la emoción. Solo se van a la búsqueda del concepto. Racionalizan la emoción. Inclusive tú lo puedes ver en ese ejemplo, como él cuando se enamora empieza a hacer toda una racionalización de cómo es que es enamorarse químicamente desde que pasa en la mente y todo lo demás. Ese es su primer, como, ¿esto cómo funciona? Claro. Todo lo quiero racionalizar. Entonces sí me desconecto de ese mundo. ¿Cuál es digamos que el lugar al que los queremos llevar? A entender que el mundo, primero que todo, no está solamente en lo que sé, sino en lo que puedo llegar a experimentar. Que la sabiduría no viene desde ahí, sino desde la experimentación, desde el vivirlo. Exacto. Entonces la invitación es a volver a bajar a su cuerpo, volver a bajar a sus emociones, aprender a dar además todo eso que tienen para dar, porque muchas veces se quedan en yo lo tengo, pero lo tengo además para mí. Y aquí es yo lo tengo, pero también lo tengo para dárselo al mundo. Ok. Para compartirlo, pero eso implica salir, ¿ves? Aquí, digamos que el gran trabajo es aprender a salir, a abrirme. Ya. Ya. ¿Y el 6? En el 6 hablamos de personas que de alguna forma tienen miedo a la vida y al futuro. Digamos que aquí estamos hablando de miedo al futuro. Y en este caso, lo que suele suceder es que o de pequeñitos tuvieron, no sé, o personas que les estaban diciendo como, cuidado, no lo hagas tú, mejor dile a tu papá, mejor pídele a tu hermana mayor, mejor haz tal cosa, esto es muy peligroso, no te pases, no hagas. Y si sales te puede pasar algo, cuidado y te caes. Qué susto. O porque alguien se los dijo no desde ese lugar de cuidado, pero estaba constantemente como guiando sus pasos y se sentían muy seguros con el hecho de ser guiados.
Entonces, si yo nunca he practicado la autoconfianza, he tomado mis propias decisiones, imagínate el día que me toca y nunca lo practiqué. Claro. Entonces, son personas que de adultos están constantemente buscando eso, como voy a ir a comprarme un almuerzo y yo estoy pensando en que quiero comer algo, pero tú me dices, uy, ¿no sabías que leí un artículo donde dice que eso que vas a comer tiene tales químicos? Y entonces inmediatamente es como auxilio, entonces ahora tengo que buscar información y le pregunto a un otro y le pregunto a un otro a ver si finalmente logro decidirme. Y aquí que vemos pues un poquito esa incapacidad o esa falta de autovalía, ¿cierto? De autoconfianza para tomar sus propias decisiones en la vida. Entonces, acá están buscando constantemente guía. ¿Hacia dónde los llevamos? Pues hacia ese lugar de entender que eso que Pudiera vivieron... ser inseguridad. Sí, es inseguridad, Inseguridad. es miedo. Y entonces para tomar una decisión consultas a uno, a otro y a otro. Sí, y vas además también a irte muy a lo mental. Entonces, imagínate que si voy a comprar algo, un computador, probablemente hago el Excel de todos los posibles computadores que hay, qué tienen, qué características. Voy y le pregunto a mi amigo que es super tech y le digo, oye, mira que hice esta tabla, ¿tú cuál crees que es la mejor? Y hasta que no sienta que tengo todo bajo control, toda la información, no voy a dar ese paso. Ok. Entonces aquí podríamos tener personas que procrastinan o que más bien tienen parálisis por análisis, ¿verdad? Ajá. Es no tomo la decisión porque siento que todavía Me no falta, estoy listo. exacto, no estoy listo. Y aquí hacia dónde los llevamos precisamente a trabajar la autoconfianza, a hacer pequeños ejercicios para entender que el mundo no es tan peligroso como se lo pintan, a mirar ese futuro desde un lugar distinto, desde un no solamente de qué pasaría si no sucede algo o si sale mal, qué pasaría si sí Exacto. funciona y si sí sale Y bien si sí. también. Entonces abrir como el abanico mental. Y en el caso del 7 tenemos a personitas que de alguna forma le huyen a todo lo que tenga que ver con lo que es tedioso, lo que es doloroso, todas las emociones que nosotros llamamos a veces como de baja frecuencia, realmente no son de baja frecuencia, pero todas las que son molestas de atravesar, le huyen y le huyen a través de, sobre todo, de la mente. Entonces, un ejemplo muy lindo que siempre pongo es, imagínate que tú en tu cabeza haces un plan de cómo va a ser tu día hoy. En tu cabeza el plan es hermoso, ¿verdad? Y hace un lindo día y la gente llega a tiempo a grabar el podcast y tú vas uno tras otro y todo fluye y es divino. Pero la realidad no funciona tan perfecta. No. No está tan coordinada. Y entonces a lo largo del día van pasando cosas y eso te empieza a generar molestia. Entonces en tu cabeza, para salir de esa molestia, lo que haces es pensar en qué vas a hacer después de que termines esto y pensar en qué vas a hacer cuando llegues a tu casa y en cambio te encuentres con... Y Entonces ahí nunca cómo va a evitas ser el de momento rico. presente. Exactamente. Ahí estamos en una evitación del hoy, precisamente porque el hoy puede no ser tan Perfecto lindo. como yo me lo imaginé. Y más que perfecto es feliz, agradable, disfrutable y demás, porque ahí está mucha esa parte de la gula, de yo quiero disfrutarme el mundo, pero a veces el mundo no es tan disfrutable, No. entonces me huyo a mi cabeza y armo planes donde sí es disfrutable estar. Y así voy uno detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro. Claro, eso ¿A es qué? escapismo. Exactamente. ¿A dónde los traemos que traer? A estar en la realidad, a ser menos golosos, en ese sentido de no querer disfrutarlo todo, sino entender que también hay cosas que... Pero eso es parte de los matices. Exactamente. Que hay momentos que no te van a salir las cosas perfectas. Exactamente. Y las tienes puedes que hacer gestionar. una, y no que Exacto. tienes que hacer 1000 cositas para estar satisfaciendo esa necesidad de disfrute, de sentir que estás vivo, porque si no tienes muchas cosas abiertas no lo logras. Entonces aquí vamos como cerrando esto y llevándolos a ese lugar de centrarse, de estar mucho más, se me acaba de olvidar, como en Calmado. templanza, Ok. ¿cierto? Ese sería el 7. Nos quedan 8 y 9. 8 y 9. 8, lo habíamos mencionado antes. Imaginarnos una persona que siente que el mundo es literalmente una jungla y que solamente el más fuerte sobrevive. Esa sería la versión rápida. Rápida. Y esa versión rápida es, ¿qué pasó? Probablemente que en algún momento sentí que fui vulnerado, que el ser débil me trae malas consecuencias y entonces que generé ese caparazón gigante
y todo lo que siento es necesito imponerme, necesito siempre estar en el lugar de control, de poder. ¿Para qué? Para que nunca más me vulnere. Porque nunca más me quiero sentir así. Nunca más me quiero sentir así. Y ahí viene la búsqueda de ese más en términos de intensidad, más poder, más control, más, sí. ¿Y más qué tener ocurre mientras consigue ese control? ¿Cómo se puede sentir esa persona? Porque no siempre vas a tener el poder y el control. Lo lindo es que en el eneagrama todos vamos a buscar el ambiente propicio para que nuestra personalidad Se destaque. Sí. Por Claro. eso cuando hablamos de parejas y todo es impresionante porque entonces probablemente esa persona puede no tener tanto poder en su trabajo, pero tal vez va a tener una pareja que sea súper... Más tranquila, más que tranquila, pueda más- tener el poder exactamente. sobre la pareja. Que esa persona Claro. pueda decirle qué hacer, cuándo hacer, cómo hacer, y ahí va a estar esa parte de control y de poder. Claro. Y cuando no, pues vamos a tener una manifestación de frustración Frustración. y de rabia, Claro. ¿verdad? Entonces, ¿a dónde los queremos llevar a estas personas? A precisamente entender que la vulnerabilidad no es algo terrible, que por el contrario desde ahí nacen grandes cosas en nuestra vida. Los vamos a llevar a ser capaces de pasar de la agresividad a la firmeza, al cuidar al otro pero sin imponerte, muchas cosas en términos de trabajo. Entonces, el último, 9. Personas que, ahí sí vamos a hablar de alguien que se acomoda. Es el que siempre cede. Y yo siempre le digo el sí, mi amor. ¿Cierto? Claro, claro, claro. Entonces vamos a hacer tal cosa, sí, Sí. me parece perfecto, pero vamos a ir a tal hora, sí, estoy de acuerdo, lo que tú quieras. Son esas personas que parecen de lavar y planchar y que todo el mundo diría, ay, qué maravilla, porque nunca ponen un pero. Sí, pero ahí también hay algo. Hay algo. Y es, ¿por qué no pones ese pero? ¿Por qué no pones ese límite? ¿Por qué no eres capaz de decir lo que tú quieres en vez de acomodarte al otro? Claro, porque te acomodas a pesar de que no quieres. Porque no te acomodas solo porque de repente te parece igual el plan y te da igual ir a un sitio que a otro y tú dices, ok, es que aunque no quieras ir, vas a ir. Y es que internamente es, pero si así estamos todos tranquilos y en paz, ay, no es tan grande como para. Entonces, en esa búsqueda de la supuesta paz, yo inclusive paso por encima mío. De lo que yo quiero, claro. ¿Y a dónde los vamos a llevar? Pues a entender que sí necesitamos delimitar, que sí necesitamos ponernos a nosotros primero a veces, que necesitamos alzar la voz a veces y decir lo que pensamos y sí, darnos ese espacio, volver a recuperar ese espacio. Lo que estoy notando es que como que las 9 personalidades buscan algo al final del día, ser aceptados, ser amados y no volvernos a sentir como nos pudimos haber sentido como niños. Porque precisamente todo nace desde ahí. El huequito que se generó hace que yo de alguna manera busque de forma apasionada algo. Busque el amor, busque la seguridad, busque el poder, busque el logro. Porque creo que si yo logro eso, lo que sea que esté buscando, si yo logro ser el diferente, voy a obtener eso que me faltó. ¿Qué me faltó? Y precisamente todo el trabajo se trata de encontrar, yo siempre he pensado como en la analogía de encontrar esa fichita del rompecabezas que yo siento que me hace falta y que tengo huequito acá. Ajá. Y encontrarla y decir, la tenía en mí. En mí. Y es poder ponerla y decir, ahora sí estoy completo. No necesito seguir buscando No, eso. pero todo esto es tan inconsciente que de verdad es como la invitación a hacer el trabajo. O sea, ¿en qué momento puede sentir la persona que dice, a ver, yo tengo que hacer esto? Te lo cuento desde mi perspectiva, acompañando personas, y es que usualmente la gente llega a hacer trabajo de crecimiento y de autoconocimiento y crecimiento personal, más o menos después de los 35. Es donde viene la mayor cantidad de gente a decir, Algo me falta. algo pasa. Algo pasa porque ya llevo repitiendo tantas veces el mismo resultado, obteniendo el mismo resultado en parejas, obteniendo el mismo resultado en el trabajo, obteniendo el mismo resultado en términos de salud o lo que sea, que finalmente es como que decimos, siempre yo lo llamo la rendición, pero la rendición como de mis creencias y decir,
Tiene que haber otra forma y tal vez yo no me las sé todas. Exacto. Entonces, O hay estoy algo en mí abierto. que está pasando, que está generando esto que no logro salir. Y finalmente estoy abierto a que alguien más me muestre otros caminos, me dé otra información y a ser capaz de recibirlo, realmente recibirlo. Porque aquí hay algo, es que cuando, al menos lo que entiendo, cuando haces el trabajo del eneagrama, te va a hablar de tu sombra de una vez. Sí. O sea, lo Y primero que vas a ver es tu sombra y a veces no es tan cómodo, no. ni tan agradable. No. Y en el enneagrama siempre lo trabajamos así por una razón. Mm, si tú vas y sales y te lees un libro de enneagrama, probablemente por sesgo te vas a quedar con algunas cositas que reconoces de ese lado de sombra, pero lo que vas a hacer usualmente es justificar tu personalidad desde ahí. Ah, claro, yo soy perfeccionista porque soy un uno. Y es que desde chiquito a mí me dijeron pero a todo y entonces pues claro, hoy en día a todo le trato de perfeccionarlo y de ponerlo como es y de arreglarlo y de arreglarme. ¿Y eso qué tiene de malo? O simplemente, así sea malo, vas a decir, Pero así soy. pero es que yo soy un uno. Y el Pero al enneagrama final del nunca día se no te trata de resuelve eso. nada, No, claro. no te resuelve nada y No. no se trata de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando sí hacemos el trabajo sí necesitamos entender esa sombra, poder verla y además verla desde ese lugar de, no como algo malo. La sombra tiene tantas cosas como que nos puede regalar, tantos regalos, en el sentido de darme cuenta de lo que no me está funcionando ya es un regalo. Claro. Porque lo voy a poder trabajar, ya me di cuenta. Ese es el primer paso, ¿Cómo ¿verdad? sabes que no sabes? Exactamente. Pero además porque a veces en la sombra también hay dones que nunca usamos. ¿Por qué? Porque simplemente tapando esa personita, tapando ese diamante, tratando de cuidarlo, escondimos también cosas hermosas. Entonces, verla sí es la clave del enneagrama. El enneagrama nunca va a pasar por el, ay, tú eres súper bueno siendo diplomático y haciendo consenso con la gente. Ah, ¿qué hay Sí, detrás es de verdad, eso? lo eres y es una muy buena habilidad, pero ¿qué hay detrás de eso? Te está funcionando sobre todo porque se trata de ganar libertad, de ganar flexibilidad y de decir, está bien, yo tengo esa habilidad, pero la uso de forma libre o, O queriendo tapar el dolor. o la uso de forma automática y soy simplemente un robot que la usa. Claro. Porque entonces puedo seguir siendo diplomático en el ejemplo Claro. que colocaste, pero ya no desde la herida, ya no desde eso que estoy buscando o que quiero tapar, sino que ya puedo ser consciente de esto que tengo y me voy a ser diplomático, pero no desde la carencia de lo que necesito, sino desde la luz que ya desarrollé. Exacto, además porque tú puedes ser diplomático del tipo de diplomático que te dice, sí, 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 ay, qué diplomática es, como mantiene todo en tranquilidad, como hizo que todos estuviéramos tranquilos, sí, pero, ¿y dijiste tú lo que querías decir? No. Puedo también ser diplomático diciendo, hasta aquí. Hasta aquí. Esto ahorita no lo puedo Exactamente, hacer, no puede ocurrir y lo puedo decir de manera diplomática. exactamente. Pero entonces ya no lo hago desde la carencia, lo hago reconociendo que eso que hacía de manera constante estaba ocultando algo. Así es. Entonces el eneagrama nos va a mostrar, lo que más nos va a mostrar son esos aspectos. Esa sombra que al final lo que tú dices, tiene mucha luz también detrás de la sombra una vez que la trabajas. Yo creo que le tenemos miedo a la sombra, no queremos pasar por ese trago amargo, ese camino incómodo, pero realmente cuando lo caminas, cuando lo trabajas, tiene demasiada luz detrás de la sombra. Total. Cuando la integras, cuando lo puedes equilibrar. Entonces, ¿cuál crees tú que sea el mayor beneficio de hacer el trabajo del eneagrama? Que además es un mapa que no solamente me permite verme 360, todo lo que no había visto, sino que me da las rutas de hacia dónde debería yo apuntar para crecer, de hacia dónde gano flexibilidad, hacia dónde gano libertad. Entonces, uno me muestra precisamente si yo no había visto algo, lo que no he visto, y eso ya me da, yo digo que eso ya es una ganancia gigante, eso ya es un paso gigante en el desarrollo personal. Tú misma lo dijiste, ¿cómo puedo cambiar algo que no sé que tengo que cambiar? Una vez lo reconozco, ya hice gran parte del trabajo. Pero además tiene un mapa de ruta. Entonces, el mismo símbolo no solamente se trata de decir, yo estoy parado aquí. El mismo símbolo me dice, yo me debería mover hasta acá, porque aquí gano, en un ejemplo.
el que hablábamos del perfeccionista está conectado en una línea absolutamente perfecta con el que hablábamos de que tiene muchas posibilidades, ve el mundo súper chévere y es esa persona que es capaz de resignificar o de darle una vuelta a las cosas para ver lo positivo. Imagínate ese perfeccionista siendo capaz de moverse, pero además a voluntad y decir, estoy demasiado fijo, estoy viendo solamente el blanco y negro, necesito traer estabilidad a mi vida y hoy conscientemente voy a ir allá a buscar ese, no hay solo blanco y negro, hay gris, hay esta opción, lo podría hacer así, hay este ritmo. Eso te iba a preguntar. Tenemos los nueve puntos. Uno ya sabiendo, conociendo, puedo conectar y decir, o sea, primero, hay puntos que se oponen, o sea, no sé, el 4 con el 9, no sé. O yo puedo saber si soy el 9, decir, me hace falta algo del 3 y lo puedo gestionar o no. A ver, en el eneagrama sí miramos esas líneas para mirar hacia dónde te mueves cuando estás desintegrado, es decir, cuando estás pasando por una situación de estrés o la vida te está retando, pero también para mirar qué no estás viendo de esos puntos que tú podrías traer a ti y que podrías aprovechar para solucionar eso, para salir de ahí. Pero la realidad es que el eneagrama, la invitación principal que nos hace es a volver al centro. ¿Por qué? Porque imagínate que tú naciste y tú traías todo el potencial de todos esos 9, porque además todos traen como un regalo. En un lugar tienes de pronto esa parte que hablábamos de diplomacia, en el otro tienes creatividad y sensibilidad, en otro tienes toda esta parte, por ejemplo, muy mental, de lógica, y a todos traen un regalo, pero tú te quedaste con una sola parte del regalo. Tú te quedaste encerrado aquí y dijiste, ay, yo solamente tengo esto. Entonces imagínate si tú vuelves al centro y de alguna manera logras decir, hoy necesito, para mí, necesito esa parte metódica, esa parte pulida, porque tengo que estar pendiente de las cositas pequeñitas y de la minucia, del detalle, pero también necesito un poco de estrategia y necesito también firmeza porque voy a tener una conversación que es importante, en donde voy a necesitar esa parte de carácter y de decir lo que tengo que decir. Y es como, ahí tienes libertad. Sí. Entonces el eneagrama nos invita a volver al centro. De hecho, hay una cosa muy linda y es que cuando hablamos de pasión, esa es una palabra que cuando miramos orígenes y vamos hacia atrás nos habla de la distancia que hay del centro de la diana a donde cae una flecha. Es de qué tan descentrado estás. ¿Qué tan lejos estás de tu centro? Y la invitación del eneagrama es vuelve al centro. Vuelve al centro. Y por eso trabajamos tanto en eso, en las pasiones y en las fijaciones. Es vuelve al centro lugar donde y tú sí puedes ver todo. Es que eso era lo que te preguntaba. O sea, el trabajo es, pero ya lo respondiste, era, ok, estoy en el 9 y solo tengo que llegar a la parte de la luz del 9. O, que ya lo dijiste claramente, es centrarnos y poder absorber todo el potencial del 1, del 2, del 3, porque eso realmente somos. Esa esencia pura que se puede conectar con las virtudes de cada número. Ese es el trabajo. Ese es el trabajo. Ahora, tú dijiste hace rato algo que no quiero que se me escape. Tú dijiste, si te lees un libro del eneagrama, vas a poder identificar, soy 1, soy 3, soy 4. Pero no me va a dar quizás la posibilidad de poder desarrollar todo lo demás porque me voy a quedar con la etiqueta. Entonces, la idea sería tener un acompañamiento para poder identificar todo esto. Siempre. Porque además, si tú te lees el libro, lo vas a leer desde el sesgo que tengas en ese instante. También. Claro. Entonces, puede que te identifiques bien. Puede que no. Porque haya cosas que tú realmente... Porque además yo me estoy creyendo eso y de X etiqueta y esto me lo potencia. No, y porque además vas a leer cosas tan fuertes que tú vas a decir, eso no soy yo prefiero ser esto. No de forma consciente, pero vas a tender a llevar tus comportamientos hacia un lugar que sea menos molesto para ti. Y entonces, desde ese esquivar esa molestia y decir, esto suena horrible, eso no soy yo. Porque además no lo reconocemos quizás. Exacto. Sí, no lo reconoces y no quieres reconocerlo. O sea, reconocer tu ego completo no es... No es amable. No es amable para nada. Esto es una tarea que duele. Y que hay momentos que dices... Yo soy esto, de verdad. ¿Qué clase de ser humano soy si soy esto? Pero también es entender que hay niveles de conciencia y bueno,
eso también nos lo va mostrando el enneagrama, pero más allá de eso es, si yo me leo el libro, me puedo quedar mal etiquetado, por un lado. ¿Por qué? Porque no quiero ver ciertas partes. Además, la etiqueta no nos sirve de nada, porque ¿de qué me sirve saber que soy 1, que soy 3, que soy 5 si no lo voy a resolver? Y esa es la segunda parte, exactamente, que me quedé con una etiqueta más. Y entonces hago una colección de una etiqueta más para mi colección de eje. Que inclusive, no sé, pudiera potenciar. O sea, ya tengo X personalidad. Si me pongo la etiqueta, quizás la voy a exacerbar, voy a hacer más, porque ya me convenzo de la etiqueta. Porque usualmente la vas a usar para justificarte. Claro. Entonces vas a usarla como otro mecanismo de defensa. Y no como lo que realmente Y debería no como ser. lo que realmente debería ser. La invitación, entonces. La invitación es, lo que creo que tú y yo compartimos, es a conocernos a través de esta herramienta en este caso, porque la amo y para mí fue un cambio, fue un antes y un después completo, haber entendido mi personalidad, haber entendido que existen además otras, porque además estas otras de las bellezas del enneagrama que me permite entender por qué el otro no ve el mundo como lo veo yo. Y te iba a preguntar, ¿sirve, una vez que ya entiendo las diferentes personalidades y que entiendo la mía, para ver las personalidades de mis hijos, de mi pareja? No porque vaya a ser el trabajo de ellos, porque evidentemente el trabajo es personal, pero sí quizás a tener un lenguaje diferente. Y para cuidar, para no Claro, tocar para no donde tocar duele. donde duele, exacto. E inclusive para dar herramientas, por ejemplo, a los hijos. O sea, en vez de generar personalidades súper rígidas, tal vez tener un poquito más de flexibilidad desde pequeños. O sea que sí o sí la invitación es hacer este trabajo. Yo siempre he dicho que esto debería ser algo que nos deberían haber enseñado desde el colegio. Y que si hubiéramos tenido esta herramienta desde muy pequeñitos, probablemente seríamos adultos menos fijos, Sí. con una estructura menos rígida. Antes de prender las cámaras hablábamos de las emociones. Y quiero darme un paseo por ahí. ¿Cómo gestionar las emociones y darle la bienvenida sin tenerles miedo? Ok. ¿Me puede ayudar el enneagrama a eso? ¿Voy a esconder la rabia que siento? ¿Voy a esconder la tristeza que siento? ¿O no le voy a dar voz, sino que está mal? De hecho, el enneagrama empieza mostrándote, desde el enneagrama trabajamos 3 emociones básicas. ¿Listo? Trabajamos miedo, ira y tristeza. Y obviamente todos buscamos felicidad, que sería ir al centro y estar en ese Todo lugar el tiempo. pleno, Ajá. ¿verdad? Pero ahí empezamos a entender yo qué hago con esa emoción y qué es una emoción diferente a un sentimiento. También empiezo a entender eso. Entonces, primero intento cuál es mi emoción base, qué suele ¿Cuál estar en es mí. una emoción? O sea, ¿qué es una emoción y qué es un sentimiento? Una emoción es biológica, es algo que sucede en tu cuerpo, es biología pura, es química pura, que se da por algún tipo de efecto o de estímulo externo, exactamente. Entonces, vamos a suponer que alguien me cerró en el tráfico y mi cuerpo sintió tensión porque se sintió agredido, ¿vale? Y ahí se genera rabia. Hay rabia. ¿Qué hago yo con esa rabia? Pueden pasar muchas cosas. Puedo decir, yo no me conecto con eso porque eso está muy mal, conectarse con la rabia. Y eso no es ser perfecto. Ajá. O puedo pitar, perseguir al personaje, decirle de todo. ¿Ves? Y es totalmente distinto lo que hago. Ahora, ahí también voy a entender por qué hago eso. ¿Por qué yo gestiono la emoción de cierta forma? O por qué, por ejemplo, la tristeza, que también lo hablábamos, mejor no la tengo en cuenta, porque es que si yo estoy triste, uno no es capaz de lograr cosas. Uno tirado en una cama llorando, no es capaz de lograr cosas. Entonces, mejor me cierro a eso. Ahí voy a entender por qué gestiono de la forma que gestiono esa emoción y cómo hay formas mejores de hacerlo. De gestionarlo, pero eso es una emoción. ¿Y ahora el sentimiento? Ahora el sentimiento tiene que ver con la historia que yo involucro, con la parte mental. Entonces, si yo le pongo a esa cerrada de carro, es que en esta ciudad todo el mundo maneja como no sé qué, y es que siempre es la misma, entonces son las mismas personas, no sé, mirando el celular, y empiezo, eso que podría haber sido cuestión de segundos, porque es una emoción. Exactamente, se convierte en algo que yo sostengo y voy 1 hora en el tráfico retroalimentando con el pensamiento. Haciéndolo crecer, sosteniéndolo. Claro.
Y quizás al día siguiente salgo con esa misma creencia, pues ya después lo vuelves una creencia. Y ya después lo vuelves Y lo exactamente. repites. Es que en este caso todo el mundo maneja mal. O es que X y se convierte en ese sentimiento y en una creencia. E inclusive te conviertes en un conductor que va a la defensiva. Defensiva. ¿Ves? Y Claro. terminas generando una conducta inclusive. Claro, porque no me voy a dejar, nadie se me va a atravesar, voy yo. Ok, entonces ese es el sentimiento y esa es la emoción. Y el eneagrama nos ayuda a determinar todo esto, a Entonces poderlo nos ayuda ver. a entender la emoción base de cada uno de nosotros, donde nos quedamos también atrapados en términos de emoción y cómo la gestionamos. La niego, la expreso y eso después cómo se convierte en sentimientos y en historias, en fijaciones, en mi parte mental. Entonces nos muestra todo el Claro. espectro completo y al entender toda esa historia completa también puedo empezar a entender, ok, si esto fue algo que yo empecé a creer porque pasó tal cosa, porque en mi vida he repetido tales cosas, entonces ahora cómo puedo construir nuevas creencias, nuevas formas de estar y esas creencias nuevas, qué tipo de emociones y sentimientos producen y cómo ir desamarrando. Pero ya lo esa haces co- desde la desde conciencia. la Y conciencia. entonces ya te vuelves, yo siempre digo que uno puede ser el actor de su película o el director de su película. Entonces, Exacto. si nos hacemos conscientes, dejamos de ir reaccionando a todos los estímulos y podemos gestionar mejor nuestras emociones. ¿Dónde nace el eneagrama? ¿De dónde viene? Wow, la historia es larga. Hay una historiadora mexicana que hace unos años escribió un libro completo porque al principio no todos sabíamos esto. Había una versión súper charra de cómo había nacido el eneagrama y esto era como por pedacitos y era, esto es todo lo que hay. Ahora sabemos que el eneagrama inclusive va al principio de las civilizaciones. Entonces estamos hablando de donde se armaron las primeras civilizaciones, ahí arranca el eneagrama. Porque como te decía, tiene que ver con esas primeras preguntas existenciales de yo a qué vine a este mundo. Y va en la historia pasando por diferentes civilizaciones y tomando sabiduría de diferentes civilizaciones. Entonces empezamos a tomar cosas como la geometría, Grecia, los números, Egipto, toda esta parte del conocimiento ancestral de esas preguntas que se hacían esos grandes maestros, esos buscadores de verdades. Pero digamos que ya cuando lo traemos al eneagrama de hoy, vamos a decir que hoy un personaje que se llama Gurdjieff, y Gurdjieff era un buscador, y este buscador logró unir como estos conocimientos y empezó a enseñarlos bajo algo que él llamó el cuarto camino. Y en esta escuela llegó esa información llegó a Ichazo, que es un chileno, y él empezó a dar talleres un poco con esta información, más otras cosas que tenía. Y después, en algún momento, digamos que el que hoy consideramos el padre del eneagrama, que es Claudio Naranjo, conoció a Ichazo por una circunstancia específica de vida. Él pierde a su hijo y en medio de su depresión, él siendo un psiquiatra y trabajando aquí en Estados Unidos, viaja a uno de esos retiros y conoce el eneagrama, lo pone a prueba, ya desde el punto de vista psiquiátrico, arma grupos de estudio y todo lo demás, y termina creándose lo que hoy en día conocemos como el eneagrama de la personalidad. El eneagrama de la personalidad. Ok. Así es súper grande. No, pero la verdad que yo creo que es una herramienta importantísima de usar porque nos deja ver dónde estamos y a dónde queremos ir. ¿Dónde te podemos conseguir, Marce? ¿Haces esto? Me dijiste que tienes certificaciones. Si alguien está viendo y dice, yo quiero saber, ¿cuál sería el primer punto? Si yo veo este episodio, no sé cuál es mi personalidad y quiero saber, ¿qué es lo primero que debo hacer? Tener una sesión conmigo. Tener una sesión conmigo para que miremos por dónde queremos arrancar, qué tipo de proceso quiere sostener la persona. Hay procesos larguísimos donde yo quiero realmente ir a entender a profundidad mi personalidad. Hay personas que hacen un test que hago yo y desde ahí miramos cosas más específicas, más puntuales, entonces hacemos procesos un poco más cortos. Pero digamos que el eneagrama lo puedes empezar desde muchos lugares. Yo lo arranqué en un retiro. Okay. Entonces también hay personas que empiezan conmigo desde un retiro, desde esa mirada.
Ya. Pero sí, la invitación es a contactar a alguien que conozca realmente esta herramienta. Y que te pueda guiar, que no Que te te pueda quedes guiar. como lo que dijimos hace rato con la etiqueta. ¿Dónde te podemos conseguir? Básicamente por mi Instagram es el lugar más fácil de contactarme. Estoy como Marce Tapias G. Ok, igual lo vamos a colocar acá y va a quedar en la cajita de descripciones. Marce, encantada de tenerte acá. Creo que ha sido un episodio bien, bien interesante porque el tema de autoconocernos, de saber, de no quedarnos con esa falsa identidad dirigidos desde el ego, sino poder hacer este camino de decir, me quiero convertir en una mejor versión, quiero expresar mi luz, quiero ir a la esencia. Es parte también de lo que en este podcast siempre hablamos y por eso se llama Reconectándonos. O sea, vamos a conectarnos a eso que somos, que a veces se nos olvida por las circunstancias de la vida, por lo que va ocurriendo. Pero siento que es una herramienta maravillosa y que los invito a que lo hagan, como siempre los digo en los episodios. Hagamos el trabajo personal porque funciona, porque sirve, porque se nos hace la vida inclusive más amable, más fácil, el camino es más benevolente, tanto para nosotros como los demás. Te dejo para que te despidas, para que hagas la invitación para que hagan el enneagrama. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y nuevamente los invito a que den este paso hacia este mundo interno que realmente abre también el camino a muchas cosas hermosas en tu vida. Gracias, Marce. A ustedes, como siempre, por favor, suscríbanse al canal. Compartan este episodio para que muchas más personas se les despierte esa llama y esas ganas de autoconocerse. Denle like y nos vemos en un próximo episodio.